Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy te traigo la Biblia de Lucifer. Ya sabéis, la Biblia satánica está dividida en 4 libros. Ya vimos la primera parte, el primer libro, que es el libro de Satán. Ya está puesto en el canal y ahora vamos con el libro de Lucifer. Bueno, para seguir entendiendo un poco esta Biblia satánica que sacó Anton LaVey como un intento de ir en contra del cristianismo y de fomentar ciertas ideas. Entre ellas, en lo que iba en contra era de esta idea del cristianismo, de que teníamos que ser muy compasivos y teníamos que tener culpa. Aquí en la Biblia satánica lo que se trata de satisfacer nuestros propios deseos. Madame Oscurite, y en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. De ser personas que busquemos más nuestro propio placer, lo que tiene pues una visión mucho más realista del mundo. Además, en este libro, pues, por supuesto, se rechaza toda creencia en dioses sobrenaturales. Además, critica profundamente todo lo que es la construcción de la religión cristiana, diciendo pues que es una creación efectivamente del hombre hecha sencilla y llanamente para controlar. Además, él precisamente creó esta Biblia satánica porque en ese momento estaba el movimiento hippie, que ya sabéis que es un movimiento de paz y amor, lo que él consideraba pues que era totalmente ilusorio y estúpido, y que realmente lo que a ti te satisfacía como persona y era mucho más realista era el hecho de que si te hacían algo pues tú respondieras, y también el hecho de que tuvieras de que sintieras venganza, de que tú programaras tu venganza en contra de aquellas personas que te habían hecho daño. Al final, esta Biblia satánica de lo que pretendía era ser un manifiesto de lo que sería pues precisamente la iglesia de Satán, aunque luego ya sabéis que hubo diferentes derivaciones y tal. En la Biblia satánica se deja aparte, vamos, que está totalmente aparte de otros movimientos esotéricos. Ya sabéis que Lucifer significa portador de la luz. Así que en este manifiesto, en este libro, lo que vamos a ver es nuestra propia iluminación, nuestro propio razonamiento y algo así como tener un cierto conocimiento prohibido. De hecho, en este libro lo que vamos a ir viendo es que nos va a poner diferentes ejemplos de conductas cristianas y nos va a ir poniendo la contraposición. Así, por ejemplo, si nos dice varias veces que tenemos que ser compasivos, él lo que nos ofrece es una visión que yo considero, bueno, en realidad el libro está hecho para eso, que es mucho más racional y por supuesto es mucho más egoísta, porque ya no estás mirando por un ente superior, sino que estás mirando por ti mismo. Aquí LaVey lo que hace es criticar todas aquellas religiones monoteístas que están basadas en la culpa, la negación de todo placer y por supuesto en que la persona sea sumisa. Esto no deja de ser para que la gente sea muy manipulable, muy dócil, en fin, que haga al fin de cuentas lo que tú quieres con una serie de razones. En contraposición, lo que te ofrece pues que busques tu propia gratificación personal y tu propia responsabilidad como individuo. Aquí critica el cristianismo cuando enseña humildad y cuando enseña el sacrificio, porque piensa que es eso, que es una estrategia para mantenerlos haciendo lo que él quiere. También critica muchísimo lo que es la moralidad cristiana, porque considera que va en contra de los deseos humanos, de los deseos que cualquier ser humano de forma natural tiene. Y también todo esto de amar a tus enemigos y poner la otra mejilla considera que es totalmente irracional y que al final lo que te hace es un daño a ti mismo. Porque por supuesto perdonar a otra persona no hace bien a nadie, no te hace bien a ti personalmente, a otra persona en realidad también le puede dar igual. Simplemente es otra estrategia para intentar crear una unión entre las personas, aunque sean enemigas, en pos de como un bien común, ¿no? Que es la adoración o el amor hacia un Dios supremo sobrenatural. Aquí en este libro lo que vamos a empezar a destacar muy fuertemente, que como os digo ya en el libro de Satán se dan ciertas pinceladas, es que pasamos de que hay un Dios supremo sobrenatural que es el más importante, a que en realidad el ser más importante soy yo como ser humano. Algo así como no hay dioses externos, el Dios que más importa soy yo. Piensa que todo el rollo espiritual, de amar, de las energías, de Dios, o sea, tanto aquí ya critica toda religión monoteísta o movimientos como el hippie, claramente, donde te dice que eso de amar o estar unidos en pos de un bien común y todo eso, que eso es una chorrada, te lo dice claramente. Y que lo que tienes que hacer es ser realista con las personas, con los actos y las consecuencias. Y también te dice que lo mejor es que hagas aquello que creas
que te apetece siempre y cuando seas responsable con ello, en contra de la abstinencia, que es lo que demuestra y siempre está en auge en la Iglesia Católica, o bueno, en el cristianismo, que continuamente te están diciendo a lo que tienes que, digamos, a lo que tienes que renunciar para mantenerte de X manera. Aquí te dice que hagas lo que quieras, pero claro, tienes que ser responsable con tus actos. Aquí hay una fuerte crítica a la sociedad, puesto que, por ejemplo, se critica fuertemente la pornografía mientras hay muchísimo mercado sexual, como por ejemplo el consumo individual de pornografía y erotismo por todas las personas. O sea, la sociedad en conjunto critica una cosa, pero luego esa misma sociedad de forma individual la consume, por lo tanto es totalmente hipócrita. De nuevo, también critica la violencia, que es fuertemente censurada de forma pública en todas las vertientes y en todos los sitios, pero que luego esa misma violencia se puede usar como entretenimiento, bien con luchas, por ejemplo, pone pues, el boxeo, este tipo de cosas. Es a lo que se refiere, que si bien se critica la violencia, luego la violencia se usa de una forma deportiva, pero bien que se disfruta. Aquí de nuevo también hay otra fuerte crítica, que es por ejemplo en el tema de la Iglesia, como continuamente está proclamando que el voto de pobreza, y sin embargo ellos no hacen más que tener riqueza y acumular riqueza. El punto central del libro de Lucifer es que él piensa que el ser humano tiene ciertos instintos que bajo ningún concepto deben ser reprimidos, así que él te alienta a que tú explores tu propia naturaleza. Así, por ejemplo, la lujuria y el deseo sexual no puede ser visto como pecado, sino que debe ser visto pues como tú que eres un ser humano con ciertos deseos, y pues bueno, esos deseos debes explorarlos. Aquí te habla de que efectivamente la venganza y el rencor no es un sentimiento ilegítimo, no es algo negativo, no es algo malo, que no debe ser como visto como un pecado, sino que es una reacción totalmente natural del ser humano. Y que inclusive muchas veces esto para ti personalmente puede ser mucho más efectivo que el perdón. Que conste que todo esto lo está diciendo Anton LaVey. Quiere decir que yo habrá cosas con las que esté de acuerdo y cosas con las que no. Vaya que alguien se piense que es que yo estoy de acuerdo con todo esto, porque estoy diciendo cosas con las que yo legítimamente no estoy nada de acuerdo, pero yo te estoy explicando lo que él dice, ¿vale? Porque en el tema de la venganza, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, como en ese punto, muchos más. Yo te expongo lo que dice la Biblia, porque este vídeo no va sobre lo que yo pienso, yo te estoy exponiendo los puntos de la Biblia de forma objetiva. Y también te dicen que la competencia, la lucha, la competitividad y todo esto también forma parte del ser humano, y que incluso puede ser algo muy positivo, ya que si lo reprimes, bueno, pues te puede causar un daño físico o mental. Aquí también nos va a hablar en el libro de Lucifer del poder individual. Entre muchos ejemplos te dice que tú no tienes que ser la presa, sino que tienes que ser el depredador en la sociedad. También te dice que es muy legítimo que manipules, mientas y hagas lo necesario para tener éxito. Y también te dice que por supuesto la independencia y el pensamiento crítico es lo que puede hacer que tú destaques, y que además lo considera que es absolutamente necesario para alcanzar la verdadera libertad. Y de nuevo, pues aquí cosas como que el día más importante de tu vida es tu cumpleaños, porque tú eres la persona más importante de tu vida. Creo que de esto, como os dijo, ya dije en la Biblia satánica. De hecho, el libro de Satán y el libro de Lucifer se parecen bastante, solo que uno, bueno, pues va más crítico a la iglesia y el otro habla más de de lo tuyo propio personal, de tu propio poder. Pero al fin de cuentas se parece, digamos que en la Biblia satánica ya se dan, o sea, en el libro de Satán ya se dan algunas pinceladas que luego en el libro de Lucifer pues te lo explican más y mejor. Algo precisamente que se critica justamente en el libro de Lucifer es que no es nada original y que es un plagio, que lo único que ha hecho es coger ideas de diferentes filósofos y meterlas él en su libro. Porque sí que es verdad, yo por ejemplo que estudio filosofía en psicología, pues sí que es verdad que hay muchísimas de estas ideas que yo no vi la primera vez que me leí la primera vez que me leí la Biblia satánica. Obviamente no lo vi porque yo no había estudiado filosofía de una forma tan intensa. Sí es verdad que la estudié en bachiller, pero no la había estudiado, no tan intensa como ahora, y claramente pues tiene bastantes ideas de Freud. Todo el rollo este del deseo y de la psique, de lo que puedes sufrir, de la represión y todo esto es directamente de él, palabra por palabra. Y de Nietzsche totalmente es la crítica de la moral cristiana, es totalmente punto por punto lo que él dice. Y el rollo este de que eres el más importante, de que si haya un dios eres tú, todo esto. Entonces, algo se ha criticado es que primero, simplemente lo ha hecho para ganar el poder, segundo, que es un completo plagio, y tercero, bueno, pues de cara a la religión cristiana, por ejemplo, pues que es inmoral y todo este rollo. Así que bueno, este es el libro de Lucifer. Recordar que el siguiente libro es el libro de Belial, que bueno, Belial todavía es algo soportable, pero he dicho pedo.
Que bueno, Leviatán sí es algo un poco interesante, pero bueno, ya Belial sencillamente, pues no sé cómo estructura. Seguramente haga Belial y Leviatán, o Belial, no sé, le ponga un poco, o sea, o Leviatán le ponga un poco de chicha de otra cosa, porque tampoco tiene mucho más de allá de los rituales. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y recuerda, me puedes ayudar con un super gracias, que es un corazón con el símbolo del dólar, me ayudas muchísimo. También te agradezco mucho si te haces miembro del canal a partir de 1,99 y disfrutas de contenido exclusivo, entre ellos películas, series, libros, porque te metes en el servidor de Discord, dices que eres miembro del canal, enseñas la captura como que lo eres y bueno, pues se te mete en una sala exclusiva donde está todo ese material. Si no, no importa, algo muy importante es me gusta, comparte y suscribirte. Coméntame, que los comentarios me dan la vida, y si quieres algún tipo de vídeo, pónmelo en los comentarios y yo te lo hago más pronto que tarde. Recuerda, aquí nos vemos todos los días, o directo, o vídeo, o short. Literalmente, si tú no me ves, es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Madame Oscurité, que la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos entre libros y sinfonías.